Gracias, buenas noches. Hola a todos. Un gusto visitar la sede de Guadalajara, la ciudad. ¿Me acompañan, por favor? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Bueno, vamos a dar lectura y dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí hemos leído. Y muy buena noche nuevamente a todos. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí en la ciudad de Guadalajara y este miércoles también pasar aquí en nuestra sede aquí en Guadalajara. Y un gusto ver a los hermanos, también gracias al pastor que me permitió, ¿no? Esta oportunidad también para compartir aquí con ustedes. Eh, en ocasiones cuando suelo con mi esposa ir a algún estudio bíblico, a veces, no sé, o sea, Dios me permite o me torna un tanto teológico, pero yo pensando, ¿qué yo qué podría compartir con los hermanos de Guadalajara, ¿no? Está el pastor que, pues él a mí me enseñó muchas cosas en la clase del seminario, ¿no? En el tiempo que yo estuve en el seminario teológico, la tutela del pastor, ¿no? Entonces yo pensaba, no es que yo deba enseñar algo a los hermanos, porque aparte, ¿qué puedo enseñar yo a los hermanos? Más bien, lo ideal sería testificar, ¿no? La obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? En mi vida también. Particularmente hoy me siento muy agradecido con Dios por todo lo que me ha permitido, ¿no? Eh, hace como, ¿cuándo fue? 2022, hace cerca de casi 3 años y medio, yo con este pasaje que hoy leímos, yo estaba viajando de Ciudad de México aquí a Guadalajara también, pero en el mes de julio, ¿no? Hace casi 4 años, ¿no? En el 2022, estaba yo viajando con este pasaje como una promesa que Dios me había dado a, a los hermanos y me acuerdo también porque yo me hospedé en su casa, que hoy es la casa de mis suegros también, ¿no? Y me hospedaba en la casa de los hermanos porque era el momento que yo tenía es que también escuchando el testimonio de los hermanos, ¿no? Era el momento que yo tenía para presentarme con mi esposa, ¿no? Aquí hace rato andábamos ahí, no sé en qué avenida, la verdad, ¿no? Y me dice mi esposa, por aquí fue donde tuvimos nuestra primera cita, y por acá donde fue la segunda cita, porque tuvimos tres, ¿no? Y luego pasamos ahí, ¿cómo se llama? Punto Sur, ¿no? Ahí estaba el Starbucks, ¿no? Ya me acordé, y ahí también fue nuestra última cita, ¿no? Para casarnos, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas, ¿no? Mucho testimonio que Dios me ha dado, porque precisamente también mañana 8 de enero, pero de hace 6 años, era miércoles. ¿Y por qué me acuerdo? Porque el 8 de enero del 2020, de miércoles, entré al seminario teológico de nuestra misión, pero en Cafetales, ¿no? Pues en ese tiempo estaba en Cafetales, en ese tiempo estaban los pastores también ministrando allá. Y yo pensaba, 6 años, ¿no? Ha pasado, parece muy rápido, pero al mismo tiempo cuando recuerdo todos los testimonios de todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir, ha sido, como dice este pasaje, ¿no? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Entonces ustedes recordarán en aquel momento en el que Pedro, ¿no? Cuando Pedro niega a Jesucristo y luego Jesucristo es crucificado. ¿Y qué hace Pedro, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Sí, recordó, ¿no? Se entristeció. Ay, sí. Yo le dije a Cristo que hasta por él yo moriría. Si fuera necesario, moriría por él, ¿no? Pero ya le negué como tal y cual como.
Jesús dijo, ¿no? Pero ¿qué hizo Pedro después? Lloró amargamente y se fue, ¿no? Se fue a pescar. Digo, bueno, ni modo, ¿no? Vamos a continuar con nuestro tiempo anterior, ¿no? Con nuestra vida anterior y se fue a pescar. Y luego fue Jesucristo mismo a encontrarse con Pedro después de su resurrección. Y luego se encontró con Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿No? Aquí nosotros leemos, ¿no? Que dice este pasaje, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro que le decía, claro que sí, Señor, hasta la vida daría por ti. Así le dijo, pues ya lo había hecho, ¿no? Y se dio cuenta que así no hizo, ¿verdad? Ah, pero sin embargo sabía que le amaba, ¿no? ¿Acaso Jesucristo le dijo, oye Pedro, vine para ti, pero para vengarme de ti que me negaste? ¿Qué le diría a Jesucristo? Ah, bueno, entonces apacienta mis ovejas, ¿no? Una y otra hasta 3 veces. ¿No? ¿Me amas? Ah, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Así nosotros hoy al leer este pasaje podríamos, alguno en su corazón podría pensar, ay, pues sí, para los que le aman, ¿no? Pero para mí no aplica este versículo o para todos aplica. Para todos aplica, hermanos. ¿No? Porque este amor son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este amor en sí tampoco proviene de nosotros en sí. Este es el amor de Dios que Él ha puesto en nosotros. Entonces, tantas misericordias de Dios, ¿no? La Biblia dice en el libro de Jeremías, ¿no? O Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hace algunos meses fui por la gracia de Dios he estado visitando varias iglesias también, ¿no? Por motivos del CLF y de Scrooge, a promocionar, ¿no? También un día invité a unas pastoras a un desayuno pastoral y aceptaron ir, ¿no? Y le dije, pastor, y luego que aceptaron venir, me enviaron una invitación para su reunión de alianza. Entonces le dije al pastor, oiga, pastor, invité a tales pastoras, pero esas pastoras en realidad no, yo no las tuve que haber invitado porque no eran de la alianza de Xochimilco. Pero yo dije, pues las invito, ¿no? Oiga, pastor, invité a tales pastoras que son de Venustiano Carranza y aceptaron y ahora nos invitaron a su alianza, ¿no? Yo le dije al pastor, pues para que el pastor vaya. Dije, pues él es el pastor, que él vaya, ¿no? O sea, por lo del CLF, porque el pastor Emanuel ahorita es el que está enfocado en el CLF, ¿no? Me refiero allá en la sede de Ciudad de México. Entonces dije, bueno, pues le voy a decir al pastor para que él vaya a la reunión de alianza. Pero el pastor me dijo, bueno, entonces ve a esa reunión. Y a partir de ahora, busca entrar a todas las alianzas de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Y yo digo, ay, ¿para qué les dije a estas pastoras? No me quedé. No le hubiera dicho nada al pastor. Pero ha sido de gran bendición. Esto fue hace no tanto, tampoco me he metido a todas las alianzas, solo dos, ¿no? Dios me ha dado la gracia de haber conocido ya algunos pastores de dos alianzas. Y, pero ¿por qué les estoy contando esto? Algo les quería decir acerca de esto. Pues no, muchas cosas han pasado desde que me empecé a involucrar, ¿no? Incluso conocí a pastores que conocen al pastor Benjamín. Me decían, ya no está Benjamín. Cuando yo me presentaba, soy de la Iglesia Buenas Nuevas, Xochimilco, ya no está el pastor Benjamín ahí. No, no, ahora ya el pastor está en Guadalajara, salúdame. Que por cierto, luego ahorita ya le diré yo al pastor qué pastores me dijeron eso, ¿no? Y así muchas cosas han pasado, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya me acordé por qué les decía, porque en una de estas reuniones hubo un pastor que aunque por supuesto no es de nuestra misión, y no se trata de que compartiera el evangelio, pero compartió algo que me gustó. Él decía una cosa que me gustó. Bueno, era como un conferencista, ¿no? Era un excelente conferencista ese pastor, de hecho, ¿no? Y él dijo una cosa que me agradó porque él dijo, ¿sabían que, no me acuerdo el número, ¿no? Pero él mencionaba, tenemos tantos millones de neuronas en nuestro cerebro al nacer. Y luego él dijo otra cosa. Estábamos yo y el pastor Emanuel Flores, ¿no? Y fuimos a esa reunión juntos.
Y entre toda la audiencia, bien apagada, nosotros éramos los que más así participábamos y levantábamos la mano y todo, ¿no? Y ya saben, el pastor Emanuel Flores siempre sonriendo, entonces, como que ese pastor dijo, a ver, estos muchachos voy a predicarles a ellos, ¿no? Estaba bien enfocado en hablar con nosotros. Y entonces, pues, era un pastor que también nos hacía chistes y nos pedía que interactuábamos y yo y el pastor Flores ahí interactuando con él. Y entonces él decía que nosotros nacemos con determinado número de neuronas, no recuerdo en este momento, pero en ese momento cuando él lo dijo, sí lo estaba yo constatando en el internet, ¿no? Él dijo, nacemos con tantos millones de neuronas, y dijo, pero ¿qué creen? Todos los días, y luego lo buscamos bien para que también ustedes se queden con ese dato, ¿no? Todos los días se nos mueren 10,000 neuronas, todos los días. Y entonces este pastor decía que en 25 años, todo el total de neuronas con las que nacemos ya se murieron. O sea, en 25 años de nuestra vida, el número total de neuronas con el que nacemos se terminaron, ¿no? Aunque cuando él comenzó a decirnos el número era un número bastante enorme, pero en 25 años, ya que 10,000 neuronas se mueren todos los días, en 25 años se acaban. Allí habían algunas personas de edad. Oiga, ¿qué edad tiene usted? Le dijo, ¿no? Ya no me acuerdo, como 80. ¿No? Uy, usted ya lleva 3 cerebros, le dijo. Y, o sea, en razón o de acuerdo al número de neuronas, así era. Y él dijo, pero entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si 10,000 neuronas se mueren todos los días y a los 25 años se terminaron todas esas neuronas, pues nosotros seguimos aquí vivos, ¿no? Hermano Oscar, ¿qué edad tiene usted? Ya lleva 2 cerebros, ¿no? O -2, ¿no? O -2 cerebros, ¿no? Pero entonces él decía, o sea, eso se me hace interesante lo que él decía, ¿no? Y entonces él decía otra cosa, ¿no? Él decía, pero entonces, ¿cómo es posible? Ah, y él mencionaba, y yo pues lo investigaba, decía, a ver si es cierto lo que dice, ¿no? Dice, porque cada día también Dios nos regala 10,000 neuronas, ¿no? Todos los días se mueren 10,000 neuronas y todos los días nos regala Dios otras 10,000 neuronas. Y entonces él citaba también ese pasaje, ¿no? Que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿no? Saben, el año pasado, o cada año en el tiempo de Scrooge, en realidad para mí, es un tiempo de celebrar cuando veo que, por ejemplo, como esta ocasión en Guadalajara, el pastor compartía el Evangelio y casi nadie se levantaba, ¿no? Ese es un tiempo para mí maravilloso, ¿no? Pero las horas previas, los días previos y las horas posteriores no es maravilloso en realidad, ¿no? Humanamente no es maravilloso. Se vienen muchas dificultades siempre, ¿no? Como cuando Job, ¿no? Cuando Job de repente llegaba no recuerdo, como un emisario, ¿no? Y le daba la noticia, oye, todos tus hijos murieron, pero todavía ni terminaba de darle la noticia y luego llegaba otro, ¿no? Y le decía, todos tus bienes se perdieron y empezaba, ¿no? Y Job que decía, Dios quita, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero a mí luego me pasa así en Scrooge, ¿no? Todavía no me terminan de dar una noticia de una situación complicada y ya está llegando otro a decirme de otra y luego llega otro de otra situación a notificarme. Hay esta complicación, hay esta complicación, hay esta complicación. El primer año en el 2023 que Dios me daba la oportunidad de pues participar en esta logística, ¿no? De Scrooge. Me acuerdo que en la presentación que hubo en la ciudad de Toluca, yo hasta discutí mucho con el pastor Julio, ¿no? Así discutía, porque muchas cosas sucedieron y pasaron mal. Y yo le llamaba y discutíamos y hasta nos gritoneábamos, ¿no? Pero, y luego en la noche no podía dormir nada. De por sí casi no dormíamos nada, pero no podía dormir casi nada de supuestamente mi coraje. Pero luego vino a mí o sea, como si Dios me hablara. Y casi casi Dios me decía, ¿y a ti qué? Así lo quise hacer yo, ¿y a ti qué?
Entonces, como que yo me quedaba pensando, me tranquilizó mucho que Dios me, o sea, como que Dios me diera a entender, esta es mi voluntad, ¿no? Yo todo lo hago, todo sucede con mi voluntad. Al principio yo en ese año recién también había salido del seminario, entonces como que, o sea, y claro, no digo que no, no, pero en muchas cosas yo tenía formado, como dicen, un cuadro. Ah, esto debe ser así, y esto debe ser de esta manera, y esto debe ser de esta otra manera. Y si no sale así, entonces en mí no cabe la posibilidad de que no salga así como yo quiero. Pero después, conforme fueron pasando cada momento, aprendí a ver que realmente Dios todo lo dirige conforme a su espíritu. El año pasado, por ejemplo, también hubo Scrooge en la iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Sion, ¿no? La iglesia Sion. Cuando llegamos así, muchas personas o encargados de distintas áreas de los que llegaban decían, no, pero es que esto no se va a poder aquí, aquí hay esta complicación y hay esta otra dificultad, y es que no está habilitado este lugar para hacerlo de esta y de esta otra manera. Y todos supuestamente tenían como mucha queja en su corazón, ¿no? Pero ¿por qué así asado, no? Y por muchas cuestiones también el pastor incluso a mí me engañaba, ¿no? Pero nada de lo que hacemos es en vano. Nada, o sea, Dios realmente va dirigiendo conforme la dirección de su espíritu. Y yo podía ver este año, ¿no? Este año fue la presentación muy preciosa. Me acuerdo que estaba orando con los jóvenes poquitos minutos antes de empezar. Y yo les decía a los jóvenes, todo parece que va bien, ¿verdad? Y todos como contestaban, sí. Les dije, entonces algo anda mal. Porque cuando todo parece estar bien es que hay algo que está mal. Siempre, cada presentación hay una gran dificultad para nosotros, ¿no? Este año ahora que fuimos a Chilpancingo, poco antes de venir acá a Guadalajara, se ponchó una llanta de un autobús, ¿no? Ay, Dios mío, se ponchaba la llanta. Y luego entonces el chofer del autobús empezaba a intentar cambiarla, pero ¿qué sucedió? Un birlo de las llantas estaba barrido. Entonces no se podía retirar la llanta. Y pasaba tiempo y no tenía herramientas como necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Con un cincel y un marro, empezó a darle a la tuerca, golpe tras golpe tras golpe. ¿Cuál era el propósito? Trozar la tuerca. Entonces, pero imagínense, una tuerca de un birro de autobús, no es, o sea, es una tuercototota, y golpe tras golpe tras golpe, y pobre chofer también se daba en los dedos, además ya tenía edad. Y luego entonces yo pensaba, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque Chilpancingo es el lugar más grande entre todos los foros. Entonces yo le dije a los pastores, ¿saben qué? Vamos a hacer un grupo y vamos a enviar a todos los más necesarios, vamos a enviarlos en el otro autobús, ¿no? Y los que no somos tan necesarios, urgentes que estemos allá, nos quedamos, ¿no? Y así fue, nos dividimos. Y pasábamos horas, ¿no? Y nos turnábamos entre otros muchachos y evangelistas y le dábamos poco a poco y se iba dividiendo la tuerca hasta que la trozamos al final, ¿no? ¿Y todos qué hicimos? Celebramos, ¿no? Y habían pasado como 2 horas, 3 horas. Celebrábamos. Y luego el chofer del autobús bajaba a su gato. Es diferente un gato de un autobús que un gato de un coche, ¿no? Y yo cuando acabamos dije, pues rápido, ¿no? Como en un coche en menos de 10 minutos cambias una llanta. Pero en un autobús es mucho más complicado cambiar una llanta. Eso lo aprendí esta vez. Y luego el gato no servía tampoco. No servía el gato. ¿Cómo puedes elevar un camión de toneladas si no servía el gato? Ay, yo estaba desesperado y me fui caminando cientos de metros a una gasolinera a buscar si veía algún autobús, algún tráiler para pedirle su gato, pero no veía nada, no veía nadie. Estaba con un seminarista y me acordaba lo que dice el libro de Salmos. Miren, me acompañen en Salmos capítulo 107, por favor. Salmos capítulo 107.
Salmos capítulo 107, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Salmos 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Entonces ya había caminado algunos cientos de metros a una gasolinera, iba con un seminarista y no vi nada de camiones ni autobuses y me acordé de esto. Y dije, siéntate, vamos a orar, ¿no? Y nos pusimos a orar allí en una banqueta y luego como que me sentí, descansa, vamos a regresar. Y regresábamos. ¿Quién sabe de dónde salió un señor de una talachera con un gato? O sea, ya estaba ahí. Cuando llegamos ya estaba el señor de la talachera con el gato. Como 10 minutos después terminó y nos fuimos, ¿no? Pasamos como 4 horas allí. Y así como esto, cada evento siempre tiene su sabor, ¿no? Tiene su situación por la cual Dios nos orilla a esto, ¿no? A, a lo que dice este pasaje, ¿no? Que toda nuestra ciencia es inútil, ¿no? Nos orilla de Dios siempre a qué cosa? A clamar, a que haya el testimonio de cómo fue Dios el que hizo todas las cosas, ¿no? Así en esta presentación de Guadalajara también yo le decía a los jóvenes, todo parece que va bien, ¿verdad? Sí, el staff, todo va en orden, ¿verdad? Sí. Ah, entonces algo anda mal, les dije yo. Hay algo que anda mal, por eso continúen orando, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Y luego de repente, ¿qué pasó? Lo que muchos hermanos afuera del teatro pudieron ver, ¿no? Como cientos de personas que no podían entrar, ¿no? Y luego este año a una joven de Ciudad de México se le encargó la parte de como el acomodo. Y cuando vio todo lo que estaba pasando, se estaba volviendo loca. Yo le dije, ya déjalo, ¿no? Ya no hagas nada, ya déjalo. Ya ahora solamente siéntate y ve lo que Dios va a hacer. Y ya disfruta del evento, le decía yo, ¿no? Y me subía yo a la cabina, y estaba el pastor y otros pastores, y lo disfrutábamos mucho, ¿no? Dije yo, pues yo ya no voy a estar ahí en el caos, ahí que se encarguen los del teatro, ¿no? Ya me voy a disfrutar el evento, ¿no? Y fue muy precioso, ¿no? Ver cómo el pastor compartía y compartía, y la gente se quedaba a escuchar el evangelio. Porque cada situación, hermanos, probablemente incluso con el pastor Benjamín, muchas pasamos así de no tener otra opción más que qué cosa, clamar a Dios, clamar a Dios. Pero siempre, o sea, esta parte es algo muy importante, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Entonces, hermanos, ¿ustedes quieren ver las obras de Jehová? ¿Sí quieren ver las obras de Jehová? Tienen que vivir como estos marineros entonces, ¿no? Constantemente, ¿no? Y eso es una fortuna que podemos vivir dentro de la iglesia. Para mí, yo anteriormente, hace, podría decir, 7, 8 años, y pues estaba yo, pues, digamos, teniendo la vida rutinaria de una persona, digámoslo así, en el mundo, ¿no? Era un joven que, aunque tenía su trabajo, ¿no? Aunque en cierta medida para un joven tenía un buen ingreso, para un joven sin hijos, ¿no? Y hacía muchas cosas, ¿no? Pero estaba dentro de un trabajo. Ese trabajo me absorbía todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo.
Incluso a veces tenía que trabajar los sábados, a los domingos. Apenas fui a Toluca y ahí pasamos con mis papás, con mi esposa, ¿no? Justo ahí en el frente de las oficinas. Y le dije a mi papá, oye papá, ¿te acuerdas cuando trabajaba ahí? Y mi papá y mi esposa se reía mucho porque mi papá dijo, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Es el único trabajo decente que has tenido, me dijo. Porque después de allí ya me metí al seminario, ¿no? Prácticamente. Bueno, me fui de misionero temporal. Y entonces, tú, aún, aunque mi horario oficial no era ese, pero tenía que ir a veces los sábados, a veces los domingos. Era bastante estresante ese trabajo. Y yo hacía de todo, ¿no? O sea, compraba alimentos de tal manera, o sea, ¿cómo les explico? Tanto estrés tenía que me empezó a provocar como muchos padecimientos, ¿no? Y yo tenía de todo, tenía insomnio, tenía ansiedad, y en las noches sentía que no podía respirar y me daba miedo y le buscaba a mi papá y le dice, no, no puedo dormir porque siento que si me duermo me voy a morir mientras estoy durmiendo porque no puedo respirar. Entonces tenía así de todo tipo de situaciones, ¿no? Insomnio, ansiedad, y en cuanto a mi sistema digestivo de todo, también muchos achaques, y tenía 22, 23 años, ¿no? Y luego Dios me dio la oportunidad de entrar al taller para irme como misionero temporal, y entonces se me asignaba el país de Etiopía. Y entonces pues yo tenía que decirle a mi papá, y le dije, oye papá, pues cuando le dije de hecho porque yo regresaba de un tercer taller. Antes los talleres eran en la iglesia, ¿no? Ahí en cafetales, nos reuníamos los jóvenes que nos íbamos a ir, solo como 30 jóvenes, ¿no? 20, 30 personas. Ahora pues claro, por la gracia de Dios, ahora se hace como retiro y participan también los colegas y directivos y se hace muy, muy bonito ambiente, ¿no? En aquel tiempo era más como solo los aspirantes ir a una iglesia y ahí recibir como cierto taller, entrenamiento. Y entonces, en el último taller, cuando ya nos daban el país y yo regresaba a Toluca, regresaba un domingo en la noche, ya era un poco noche, no sé, 11 de la noche, y para entrar, o sea, para ir en ese tiempo a mi habitación, sí o sí tenía que pasar por la sala donde siempre, sí o sí estaría viendo las noticias, mi papá, ¿no? Entonces entraba y entonces mi papá al verme, ¿no? Yo ni le decía ya nada, ¿no? Entonces, pero él sabía de dónde venía, sabía que yo venía de la iglesia, ¿no? Mucho tiempo yo, o sea, antes de eso, un año antes, yo no llegaba a mi casa. Yo un jueves decía ahorita vengo y ya podía desaparecer 3, 4 días, pero no me regañaba tanto mi papá por eso como cuando iba a la iglesia. Cuando iba a la iglesia era aún más fuertes las peleas, ¿no? Con mi papá en aquel tiempo, ¿no? Y luego, para ir a la iglesia, para llevarme la Biblia, yo me escondía, ¿no? O sea, la escondía entre mi ropa. ¿A dónde vas? Ah, voy con unos amigos, ¿no? Pero yo iba a la iglesia, pero me escondía, ¿no? Escondía mi Biblia y empezaba a leer y a leer. En ese tiempo leía mucho la Biblia, ¿no? Cuando por la gracia de Dios pude reconectarme a la iglesia, leía mucho la Biblia, ¿no? Leía mucho más que ahora. Leía mucho la Biblia de verdad en aquel tiempo. Solo quería escuchar, conocer, escuchar las predicaciones, leer la Biblia y predicar, ¿no? Me nacía mucho, solo querer predicar a quien sea. Alguna vez estuve en una fila del IMSS, ahí estaba predicándole a la de enfrente, al de atrás, en los camiones, al de al lado, cuando me veían ahí leyendo la Biblia. Oiga, joven, esa Biblia tiene la letra muy grande. Sí, mire, pero Jesucristo, ¿usted ya sabía que murió por su pecado? Y luego ya hasta se cambiaban unos de asiento, otros sí se quedaban, y empezaba a llamarle a todos mis amigos, ¿no? Cuando ya sabía que estaba a 2 meses de irme de misionero temporal, oye, fulanito, tenemos que vernos, tengo algo que decirte, ¿no? Y a todos busqué, o a los que en ese tiempo consideré, les buscaba para compartirles el evangelio, predicarles. Hubo una vez en un lugar que se llama Ituem, algunos quizá conozcan el Ituem, ¿no? En Toluca.
que es de un hermano que se llama el ingeniero Rendón, ¿no? La persona que donó el espacio donde hoy está nuestra iglesia en Toluca. Entonces, yo estaba con un amigo, en ese tiempo, alguien con el que me juntaba bastante. Él había estudiado junto conmigo la carrera de Derecho y estaba estudiando la carrera de Psicología. Entonces era un joven que mucho conocimiento tenía, ¿no? Mucho, o sea, conocimiento del mundo, ¿no? De la ciencia, por así decirlo. Entonces era una persona que mucho quería saber de muchas cosas, ¿no? Y yo le compartía el evangelio, ¿no? También era, en aquel tiempo, ¿no? Era compañero de parranda. Pero muchos amigos de aquel tiempo vieron un cambio muy, muy grande en mi vida. Porque de ser un joven, yo de verdad estaba loco. Yo era como el endemoniado gadareno, de verdad. Yo y ese joven, repentinamente estando en la fiesta, nos empezábamos, o sea, pero como amigos, sabiendo que no había ningún problema, pero nos empezábamos a insultar. Y luego hasta que decíamos, a ver, pues bájate del coche, pues vamos a bajarnos. Y nos peleábamos en la calle, así. A golpes nos peleábamos. Y la gente nos veía, pasaba gente, pero se le hacía una escena muy rara, porque no había gente alrededor como viendo, ¿no? Solo dos jóvenes ahí golpeándose. Hasta que uno de los dos sangraba de la nariz o veíamos que ya era muy extremo, ya nos subíamos de nuevo al coche. Y como si nada hubiera pasado. Así de locos estábamos. Y luego entrenábamos artes marciales mixtas. Entonces, ¿qué hacíamos? Los viernes, después de estar en la fiesta, nos estacionábamos en un Oxxo. Y entonces ya cerraban los Oxxos, ¿no? A determinada hora. Esperábamos que llegaran tres o cuatro o cinco, ¿no? Solo él y yo esperábamos cuatro o cinco y les empezábamos a decir de groserías, ¿no? Ustedes y ya se imaginarán, ¿no? Mil cosas. No sé quién nos ayudó, si Dios o el diablo, pero nunca se atrevían a hacernos nada. No, 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 estamos bien, nos decían. Supuestamente nosotros queríamos emplear lo aprendido, o sea, ejercitar lo aprendido. Y una vez también estaba el, el amigo haciendo su necesidad, ¿no? Y yo estaba en su coche de él, ¿no? Y ya cuando él venía, me pasé al asiento del volante y empecé a avanzar en la madrugada. Y él estaba muy loco. Entonces él se subió al coche, al toldo. Estaba en el toldo. ¿Y yo qué hice? En la madrugada empecé a avanzar, ¿no? Y luego de repente, una patrulla, cuando vi ya estaba ahí una patrulla, y él bajó del coche y se echó a correr. Pero de repente como que se acordó, ese es mi coche, entonces regresó. Tantas cosas, ¿no? Porque les cuento de este amigo estos detalles por lo que viene a continuación, ¿no? Porque aún con todo, siendo jóvenes de esta, ¿cómo decirlo? Tan sofisticados, ¿verdad? Pero nos creíamos, ¿no? El ego súper alto. Y mi amigo, él, este, lo invité, porque él sí llegó a ir algunas veces a la iglesia conmigo. Y entonces lo invité, oye, en el ITLEM va a haber un seminario bíblico. Que había un campamento de inglés y vino un pastor de Estados Unidos. Vamos, vamos, le decía yo. Y él me decía, no, pero ¿para qué, no? Y entonces, no sé cómo, pero yo empecé a compartirle, no sé por qué, quizá en ese tiempo estaba en esa lectura, pero comencé a compartirle sobre Naamán. Y le compartía de Naamán, y aceptó ir. Y después de compartirle de Naamán, fuimos al seminario y ya estaba empezada la predicación. Y nos sentamos, ¿y de qué creen que estaba compartiendo aquel pastor? De Naamán. Estaba compartiendo de Naamán. Y de repente aquel amigo, porque aparte yo le enseñaba cristianismo, él me enseñaba chamanismo. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Gnosticismo y muchas cosas él me enseñaba a mí. Bueno, sí vamos a escuchar lo que tú dices, pero también yo te enseño de esto. Y luego entonces, estando compartiendo el pastor, él empezaba a alterarse, empezaba a respirar, así muy, muy fuerte, agitadamente, ¿no? Y le decía, cálmate, cálmate. Y él se levantaba, no, yo tengo que irme, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir.
yo siéntate, y me decía, no, ya me tengo que ir, y yo, siéntate, el diablo no quiere que escuches esto, pues, ¿quieres ir, no? Se quedaba todo al final. Y así muchas situaciones, ¿no? Me pasaban con este amigo. Y luego nosotros teníamos el anhelo de poner una oficina, un despacho, pero Dios me fue separando de este amigo, ¿no? Y luego me llevó como misionero temporal, y luego entré al seminario teológico, y luego llegó el tiempo de casarme. Yo me había desconectado totalmente de este amigo. Cuando llegó el tiempo de casarme, le llamé. Oye, ¿qué crees? Oye, amigo, ¿cómo estás? No alcancé a decirle nada. Él me dijo, espérame, me siento muy mal. Creo que tengo COVID, me dijo en aquel tiempo. Yo te llamo más tarde. Así fue, pero yo estaba, no sé, a pocos días de casarme, se me olvidó volver a llamarle, ¿no? Pero luego vi el Facebook, ¿no? Amigos en común entre él y yo, posteando fotos con él, ¿no? Ah, que descansa en paz, no te vamos a extrañar mucho. Ahora que voy a Toluca, cada que voy a Toluca, recibo ciertas noticias. Oye, ¿te acuerdas de fulano? Ah, ¿qué pasó? Unos hombres llegaron en camionetas armados, subieron a su casa, lo sacaron, se lo llevaron, no sabemos nada de él en meses. O fulano murió en un accidente, a sultano lo mataron. Y la verdad es que donde yo vivo, mi papás ni se ve, no es tan, o sea, no es un lugar feo, pues. O sea, no es una zona tan roja, ¿no? Si no fuera es una zona roja, no sé cómo es la zona roja. Pero, o sea, todo esto, hermanos, ¿por qué se los platico? Porque ¿cuál hubiera sido mi destino? Si Dios no hubiera tenido misericordia de mi vida, ¿cuál hubiera sido verdaderamente mi destino? Yo hace 7 años no imaginaba que iba a entrar al seminario. Hace todavía 6 años y 2 meses no imaginaba. Solo de repente Dios me llamó, ¿no? Y no me llamó por ser una persona virtuosa, por ser un joven excepcional, bueno, solo por su misericordia, ¿no? Realmente yo entré al seminario y a los 2 meses comenzó el tiempo de la pandemia. Se cerró todos los trabajos. ¿Qué habría sido de mi persona? Si yo no entro al seminario en aquel momento, ¿qué hubiera sido de mi persona? Quizá Dios no me permitió entrar después o antes, pero ese era el momento exacto y necesario que yo sí o sí tenía que entrar al seminario, ¿no? Si no, mi vida, quién sabe, ¿no? Como la de alguno de todos estos amigos de los que ahorita les estoy platicando, ese hubiera sido mi destino también. Entonces, eh, saben, cuando yo tengo mucho agradecimiento con Dios también por haberme permitido el tiempo de ser misionero temporal. En el tiempo que yo estuve en la universidad, cuando yo entré a la universidad, a los 18 años tenía, o sea, como un joven de 18 años, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía como 5 años, yo pensaba, y yo veía a mis hermanos de 10. Y yo a los 5 años, desde entonces me acuerdo, yo era infeliz. O sea, estando separado de la iglesia, siendo un niño de 5 años, yo estoy consciente que desde ese momento yo me sentía un niño infeliz, ¿no? Pero veía a mis hermanos de 10 andaban con sus patinetas y así, ¿no? Yo los vi enormes, ¿no? Tenían 10 años, yo tenía 5, yo pensaba, creo que cuando tenga 10 años voy a ser feliz, ¿no? Y tuve 10 años y me di cuenta que no era feliz, ¿no? Pero vi a mis hermanos de 15 y luego ya empezaban a ir a fiestas o cosas así. Yo pensaba, creo que cuando tenga 15 ya voy a ser feliz, ¿no? Y llegué a tener los 15. ¿Y de qué me di cuenta? De que era infeliz, ¿no? De que también era infeliz. Y pensé, cuando tenga 20, ¿no? Como ellos, cuando tenga 20, seré feliz, ¿no? Pero cuando tenía 20 hermanos, creo que los 20 años es el tiempo de mayor depresión en mi vida. Muchísima, yo vivía fuerte depresión. En aquel tiempo, ya estando en la universidad, Dios formó en mí un hábito, ¿no? El hábito de la lectura. Entonces leía mucho de filosofía, de psicología, de muchas cosas.
especialmente siempre autores ateos, ¿no? Y yo era una persona muy separada de Dios, de la iglesia en aquel tiempo, les hacía mucho caso, ¿no? Decía, sí, sí es cierto, no, el cristianismo es solamente una religión para manipular a las masas, a los débiles, así pensaba yo. Pero al mismo tiempo en mi mente, o sea, en mi vida estaba teniendo muchas situaciones. Tenía una o más bien gran debilidad mental. Me dejaba guiar por cualquier pensamiento que se me atravesara y podía pasar muchísimo tiempo encerrado solamente, supuestamente leyendo libros, pero en realidad mi mentalidad estaba siendo muy deteriorada, muy afectada. Y en ese tiempo me hice muy adicto al cigarro, al alcohol, y todos los días despertaba con un anhelo. Ah, ya quiero que sea de noche, ¿no? Solo despertaba y mi anhelo, ¿cuál era? Ya quiero que sea de noche, quiero estar dormido, solo quiero dormir. No quiero hacer nada porque todo el día estoy infeliz, ¿no? Y entonces, como todo el día estaba infeliz, ¿qué quería hacer? Emborracharme, ¿no? Dormir o emborracharme, porque no encontraba ningún sentido para esta vida, ¿no? Pero doy muchas gracias a Dios porque en el 2016 y tenía ya una voz, ¿no? De verdad, es como los libros del pastor Oxford lo mencionan. Continuamente esa voz disfrazada de mi persona. ¿De qué sirve que yo esté aquí? ¿Para qué estoy viviendo? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pero no solamente pensaba de mí, hermanos, yo pensaba que la vida de todos los seres humanos era igual, ¿no? Esta vida, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué estamos aquí? Vamos a trabajar, vamos a ganar dinero para endeudarnos, para comprar una casa, para tener que trabajar siempre para pagar esa casa, así. Yo pensaba, entonces, ¿para eso voy a vivir toda mi vida? Para endeudarme, para comprar cosas que no las voy a poder disfrutar porque las tengo que pagar y para poder pagarlas tengo que trabajar. Y bueno, por entre tantos miles de pensamientos que tenía, pensaba, no, no, si así es la vida, entonces yo no quiero vivir esta vida. No quiero yo vivir esta vida. Pero doy muchas gracias a Dios porque en aquel tiempo, ¿no? Además yo, pues tenía otras adicciones ya también, muchas drogas. Y yo pensaba, no, ¿para qué estoy viviendo? Pero al mismo tiempo, pues mis hermanos, ¿no? Mi familia, mis papás, claro, se daban cuenta también de cómo estaba viviendo. Mi hermana continuamente, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Pues, así como dice la Biblia de Moisés, ¿no? Cuando él subía al monte Sinaí, cuando bajaba, ¿cómo bajaba Moisés? Resplandeciente, ¿no? Yo toda la gente la veía como muerta, ¿no? Pero a mi hermana la veía resplandeciente. Ah, esa muchacha, ¿no? O sea, mi hermana, ella sí se ve feliz, ¿no? Ella sí se ve que algo tiene en su vida por lo cual vale la pena vivir. Y yo sabía cuál era eso que ella tenía que yo no tenía. Yo sabía específicamente qué era. Ella va a la iglesia, pero no a cualquier iglesia. Ella va a la iglesia Buenas Nuevas. Ella va a la verdadera iglesia. Pero yo pensaba, ¿cómo voy a ir yo a esa iglesia? O sea, ¿cómo alguien como yo, una persona tan miserable, cómo Dios me va a aceptar para yo estar en esa iglesia? Ese pensamiento, o sea, era un pensamiento de Satanás, ¿no? Para no ir a la iglesia. Semanas, meses, quería ir, pues no iba. Hasta que ya un tiempo muy difícil en mi vida, y mi hermana me invitó a Poza Rica, ¿no? En el 2016. Vamos a Poza Rica, yo te lo invito, me decía ella, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Ahí me bauticé, me acuerdo, en el Poza Rica Inn, ¿no? Se llamaba así. Ahí me bauticé y entonces estaba muy feliz, ¿no? Y luego todo empezó Dios como a acomodar. No me interesaba nada. O sea, no me interesaba ya nada de este mundo.
Me refiero, pero ya no en un sentido como el anterior, ¿no? O sea, me refiero, ya no quería yo este mundo. Yo decía, Dios, yo dame una nueva vida. Quiero una nueva vida. Y Dios me dio una nueva vida. Así en el 2017 empecé a ir constantemente a la iglesia. Los sábados, los domingos, los miércoles. Llevaba a mis amigos, ¿no? O sea, mis amigos del mundo de aquel tiempo, ¿no? Y empecé a llevar a muchos, ¿no? Les gustaba, pero luego ya nunca volvían a ir. Wow, estuvo súper padre, sí, vamos el siguiente miércoles. Oye, voy a ir a la iglesia más. No, estoy muy ocupado, ¿no? Ya nunca iban, pero momentáneamente dejé de fumar, dejé de tomar, no me di cuenta. Solo un día pensé, ya no fumo, ¿no? Ya no tomo, porque mi corazón estaba vacío. Quería llenarlo con toda clase de cosas, ¿no? Por eso me peleaba hasta con mis amigos a golpes, hacía todo tipo de locuras y tonterías. Me emborrachaba, hacía todo tipo de locuras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9 dice que hay un versículo que dice, y buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Yo pensaba que yo era un joven como así, de verdad. Era un joven que yo buscaba la muerte, yo buscaba que me mataran, y no lo digo como en sentido figurado, de verdad, yo buscaba que alguien me matara. Así me iba a los Oxxos a ver quién me mataba, a ver si alguien me mataba. Pero nada pasaba, ¿no? Dios me estaba cuidando. Hay un montón de cosas, hermanos, ni siquiera he empezado a compartir lo que quería compartirles, ¿no? En el año 2019, y yo ya estaba trabajando, ¿no? Tenía 2019. Ah, sí, pero ya tenía otro trabajo. Ese ya era un trabajo independiente, ¿no? Dios me dio la oportunidad y pusimos una oficina y llevaba ya asuntos de manera particular, ¿no? Como abogado. Y siempre pasaba alguna persona, porque Dios me dio la oportunidad de que fuera en un lugar muy, como poner una farmacia en medio de muchos hospitales, ¿no? Así prácticamente Dios me permitió un lugar, ¿no? Entonces, aunque yo no hiciera nada, la gente llegaba, ¿no? Aunque hubiera un letrero ahí que decía ahí abogados, la gente llegaba. Y me compartían toda clase de problemas, ¿no? Para ese momento yo ya había sido misionero temporal, ya había vuelto. ¿Y qué hice? Y allá siendo misionero temporal, casi cuando iba a regresar a México, el pastor principal de Etiopía en aquel tiempo me dijo, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas a México? ¿No? Hermanos, yo vivía como les acabo de explicar y me fui de misionero temporal. Y luego cuando me hace esa pregunta el pastor, vino a mi mente qué cosa, imagínense, cómo vivía antes de ser misionero temporal. Y le dije, no sé, pastor, tengo miedo, porque yo soy así, 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 ¿no? Yo he vivido así, de esta manera. No sé qué voy a hacer, me da miedo. El pastor me dijo, entonces cuando regreses a México, entra al seminario. Y yo que le dije al pastor, amén, pastor, ¿no? Porque además yo estaba muy feliz, ¿no? Algunos dicen, ¿no? O comparten que siendo misionero temporal, los primeros 3 meses es el tiempo difícil cuando todos se quieren regresar. Yo no pasé eso. Pero yo no pasé eso, ¿por qué? Yo me sentía rescatado del mundo. Yo me sentía, ay, Dios me rescató del mundo, esta es una vida preciosa. Además, ya ni conocí la iglesia verdaderamente tal cual hasta que fui misionero temporal. Vivía con los pastores, me enseñaban de todo y, y hiciera lo que hiciera, lavar los baños, a veces me ocupaban para cortar carne, porque a mí me gustaba cocinar. Y luego los misioneros en ese tiempo, pues mis compañeros que me tocaron, ¿no? He conocido muy buenos misioneros coreanos, pero he conocido algunos, así como también hay mexicanos que de uno o de otro modo, ¿no? Pero en ese tiempo mis compañeros eran muy flojos. Y entonces la pastora llegaba y tocaba nuestra habitación, ¿no? De los hombres. Y entonces ellos, la pastora les decía en coreano algo y ellos decían, Jorge, Jorge, ¿no? Y entonces la pastora, bueno, ven, ven. Y yo no entendía, ¿no? Ellos se reían. Pues porque ella decía, a ver, ¿quién me puede ayudar a tal o cual cosa? ¿O quién puede hacer esto? Y ellos decían, Jorge, y como yo ni hablaba coreano,
pues yo nada más hacía lo que ella me decía. Pero así pude ver mucha gracia de Dios, ¿no? El pastor luego entraba a nuestra habitación, yo estaba leyendo la Biblia, porque yo no podía tener comunión con nadie. Entonces, ¿con quién tenía comunión? Pues con la Biblia, ¿no? Con Dios, por el idioma. Entonces entraba el pastor, los demás durmiendo, me decía, ven. Y íbamos a otra iglesia y él compartía y luego íbamos a restaurantes. Y así el pastor empezó a llevarme a todos lados y empezó a enviarme de viaje misionero sin dinero. Los demás se quedaban siempre en la iglesia, ¿por qué? Ellos daban clases de coreano, de danza, y ya que yo no daba clases de nada, el pastor me enviaba a hacer viajes misioneros sin dinero, una y otra vez. Yo me sentía, yo soy un siervo de Dios, ¿no? Porque verdaderamente no hacía otra cosa más que predicar. Y luego los domingos el pastor cuando se iba a otro país me ponía a predicar. Tú vas a predicar en inglés, ¿no? Yo tenía que predicar en inglés y la esposa del pastor me traducía. Y luego cuando llegaba una persona a la iglesia y no estaba el pastor, fulanito, tú atiende a tal persona, ¿no? Para predicar el evangelio. Entonces yo así, esa fue mi formación. Algunos en ese tiempo de repente llegan a decir, ¿no? Incluso cuando testifica un joven, a mí no me gusta cuando algún joven dice, les voy a testificar de cuando fui voluntario internacional, ¿no? Eso es yo pienso, un bonus, pero realmente el corazón del programa, ¿cuál es? Ser un misionero. Yo no me pienso como fui un voluntario. Yo me pienso, Dios me permitió una formación de misionero, ¿no? Entonces, solo compartiendo el evangelio, y luego vuelvo al tiempo que les comenté, llegué y tuve entrevista con el pastor Pablo. Y le comenté, pastor, el pastor de Etiopía me dijo que entre al seminario. El pastor era Abril, no me dijo, pues bueno, cada año, al principio del año, es la convocatoria. Pero era Abril, ¿no? Me dijo, pero te doy una semana para que lo pienses, si quieres, puedes entrar. Y entonces pasó la semana, creo que me salió una úlcera de tanto estrés, entraré, no entraré, entraré, no entraré. Y le escribí al pastor, pastor, gracias por la oportunidad, pero yo no voy a entrar, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué pasó? Me alejé de la iglesia y empezaron a pasarme muchas cosas. Siendo misionero temporal, para los pastores el nombre Jorge era difícil para ellos pronunciarlo. ¿Qué nombre me pusieron? Jonás, ¿no? Jonás. Y yo, qué bueno, ¿no? Pero después, cuando ya dije al pastor, no, yo no voy a entrar al seminario, ese nombre cobró muchísimo sentido. Soy como Jonás. Y empezaron a pasar muchas dificultades, no solo en mi vida, todo alrededor. Y yo pensé, creo que a mí me tienen que aventar al mar, ¿no? Así de repente pensaba, creo que si me avientan al mar, eso es muy egocéntrico, ¿no? Porque no, me entré al seminario y siguieron las instrucciones, ¿no? Pero una ocasión, espero no tardarme tanto ya, en una ocasión estaba yo teniendo un asunto muy difícil, ¿no? Era una persona millonaria que no sé por qué me confió un asunto de un terreno de mucho dinero, pero esa persona me mintió, ¿no? Yo le dije, de verdad, sí, así pasó, no me está mintiendo, no, pero sí me mintió, tal como yo le dije, así había hecho tal persona. Entonces se perdió el asunto, ¿no? Pero una persona de mucho carácter. Dije, ay, Dios mío, dame una palabra. Y Dios me daba una palabra, y entonces yo le llamaba para notificarle que perdí su asunto, pero por su culpa. Y ya él me empezó a hablar fuerte, pero yo con la palabra que había leído me envalentoné y le empecé a decir y tal cosa, y si no me pagas no voy a, aunque así fue, me tienes que pagar, y si no me pagas yo no sigo con tu caso, ¿no? No, sí te voy a pagar y hasta me pago. Y yo en la noche, Dios me ayudó, ¿no? Así pensaba yo, esa noche. Y me fui a dormir muy contento porque Dios me había ayudado. Pero mi papá no había llegado a la casa, ¿no? Era raro. Y yo en ese tiempo tantas situaciones tenía que yo no podía dormir.
ponía música para dormir, ¿no? Audífonos, esa noche no puse, ¿no? Y estaba durmiendo y de repente escuché el portón de la casa y el sonido de mi papá metiendo su coche y dije, ah, bueno, ya llegó, ¿no? Venía, y pasaron unos minutos y empecé a escuchar los gritos de mi hermano. Papá, 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 así gritaba muy fuerte, no, papá. Y yo me despertaba en pijama y bajaba corriendo y mi papá estaba tendido en el suelo, en boca abajo, así, tendido, y yo no podía entender lo que pasaba y mi hermano corría de un lado a otro y yo lo veía a mi papá y él totalmente inconsciente. Y de repente llegó un vecino, entró un vecino a la casa y yo dije, ¿qué está haciendo este vecino aquí, no? Pero mi papá y el vecino lo cargaban y yo me subía en el coche y en el asiento de atrás y mi mamá y mi hermano íbamos rápido al hospital. Yo pensaba que estaba muerto, ¿no? Papá. Y llegábamos a una rampa de urgencias, ¿no? Del hospital ISSSTE, ¿no? Muy cerca de mi casa, bueno, de mis papás. Y cuando llegamos ahí, mi papá habló, porque mi papá es médico. Entonces mi papá dijo, no, no, llévame al IMSS, aquí me van a dejar morir, llévame al IMSS, dijo mi papá. Entonces mi hermano rápido se fue al IMSS, ¿no? Y llegando al IMSS, le hicieron que mi mamá firmara un documento y le suministraron un medicamento. Pero bueno, muchas cosas pasaron, hermanos. Tengo una hermana que trabaja en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Es uno de los mejores hospitales de México, ¿no? De públicos. Y mi hermana entonces dijo, tienen que traerlo aquí porque en el IMSS de Toluca se va a morir, ¿no? Entonces, horas viendo de una ambulancia, pasaron horas, contratamos una ambulancia y nos fuimos a la Ciudad de México. Y llegamos al hospital y el jefe del hospital de cardiología, ¿cuánto tiempo tiene que le dio el infarto? Como 11 horas, 11 horas, así, ¿no? Dice como que, no, como que él decía, ya lo perdimos, ¿no? Y entonces lo subieron a terapia intensiva. Yo me alcancé a llevar un libro. Yo tenía meses sin leer la Biblia ni nada. Me alcancé a llevar un libro de Parado en el campo del corazón. Y lo estaba leyendo. Y de repente pasaba tiempo y mi mamá ya llegaba la noche, ¿no? Entonces la gente se quedaba a dormir en las bancas, en sus familiares. Y de repente mi mamá me llamaba, ¿no? Alan, Alan, ve, ¿no? Y ya iba yo. Y entonces me presentaba con unas personas. Ah, él es mi hijo Alan. Pasa, ¿no? Él es misionero. Compárteles el evangelio, hijo, ¿no? Y me daba su Biblia a mi mamá. Y yo por dentro así como de, ay, mamá, ¿no? Claro, ¿qué hacía? Pues les compartía, ¿no? ¿Y qué pasaba? Y la gente recibía la salvación. Y luego mi mamá el otro día decía, es que el pastor Shin dice que si tenemos enfermos, compartamos el evangelio y se van a sanar. Rápido bajaba de terapia intensiva ¿cómo se llama? A piso, ¿no? A piso. Y luego mi papá, y luego ya pasábamos como 3 días, ¿no? Un hermano mío fue, porque vivíamos en Toluca, ¿no? Un hermano mío fue a Ciudad de México y entonces me dijo, ya vayan a Toluca, yo me quedo esta noche y regresas. Y iba yo manejando, había mucha niebla. Y mi papá hace más de 30 años, en esa carretera México-Toluca es muy peligrosa también, ¿no? Se había salido por un barranco, hace más de 30 años. Y de hecho tenía a mi hermano mayor de 1 año y mi otro hermano estaba en el vientre. Yo todavía ni había nacido. Y entonces mi papá se fue, en ese tiempo, ¿cómo se llama ese carro, hermano Oscar? Se fue a un Cougar, ¿no? Tenía un Cougar mi papá, se fue en barranco. ¡Pum! Y mi mamá no supo de él en 2 meses, ¿no? Pensó mi mamá, no, pues este se fue y me dejó con uno chiquito y con otro en el vientre, ¿no? Porque mi papá no estaba casado, ¿no? O sea, era concubinato. Y entonces, pero una tía mía, quién sabe cómo dio con mi mamá. Una hermana de mi papá fue a buscar a mi mamá
y la encontró. Y entonces le explicó, no, no te abandonó, está en coma, todavía está en el hospital. Y luego mi papá pudo cobrar el conocimiento, y luego todavía nació mi hermana, y luego nací yo. Entonces yo pensaba, hermanos, a lo mejor ustedes dicen, ay, este ya nos está dando toda la biografía de su vida, ¿no? Pero tiene una razón de ser, ¿no? Porque yo pensaba, ¿por qué Dios no permitió que mi papá se muriera, ¿no? No permitió que se muriera hace 30 y tantos años y no permitió que se muriera esta vez otra vez. Entonces, yo le decía a mi mamá, oye, mamá, ¿te das cuenta? Hace 30 y tantos años mi papá no murió y esta vez tampoco murió. Dios no le va a dejar morir hasta que mi papá reciba la salvación, le dije yo a mi mamá. Y entonces, ahí fue donde mi mamá me dijo algo. Mi mamá me dijo, es que tu papá en ese tiempo no murió porque tú tenías que nacer para predicar el evangelio. Ay, Dios mío, hasta ahorita todavía me acuerdo de eso. Ay, cuando me dijo eso, hermanos, yo no dije amén, ¿verdad? Dije, como cuando Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Así yo dije, ay, Dios mío. Y entonces fui a mi habitación y abrí la Biblia. ¿Me acompañan, hermanos? En Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. Y llegué a mi habitación y abrí la Biblia donde tenía mi listoncito, ¿no? Ahí yo me había quedado, en Primera de Crónicas, capítulo 17. Y le decía a Dios, pero entonces dime, ¿no? Dime qué quieres conmigo. Y entonces abría la Biblia y empezaba a leer. Y luego llegué al versículo 7 y dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Cuando leí esto, hermanos, fue directo a mi corazón. Pero yo no lo, o sea, en mi corazón ya estaba, pero en mi mente dije, no, ¿cómo Dios? No, esto no, ¿no? Se me hacía algo muy grande, ¿no? ¿Cómo me puedes dar tal palabra, no? Pero yo seguía leyendo, y en varios versículos dice algo como lo que dice aquí, hermanos. El versículo 23, vamos, allí mismo, y dice, ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Ya cuando llegué a este pasaje, hermanos, dije, entonces Dios, entonces hazlo, ¿no? Si tú lo vas a hacer, hazlo, ¿no? Yo no voy a hacer nada, solo voy a esperar en tu palabra, ¿no? Entonces, después tuve una entrevista con un pastor y me dijo que le escribiera al pastor Pablo. Ya era noviembre, ¿no? Ya casi diciembre. Y bueno, muchas cosas pasaron todavía, hermanos. Ya será para otra ocasión, ¿no? Le escribí al pastor Pablo, el pastor me aceptaba por la gracia de Dios en el seminario. Tuve mi entrevista con el pastor, ahí estaba, me acuerdo del pastor Benjamín también en ese tiempo, ¿no? En la entrevista. Y luego por la gracia de Dios, el miércoles 8 de enero, o sea, mañana hace 6 años, entraba al seminario. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas han pasado, ¿no? Pero Dios de todo se ha encargado, de todo. A veces mi esposa, ante alguna dificultad grande que nos ha venido, ¿no? ¿Por qué estás así? Me dice, ¿no? ¿Por qué te ves tan tranquilo? ¿No? Le digo, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Y qué puedo hacer? Le digo, mi vida está aquí, le digo, en las manos de Dios, ¿no? Nada puedo hacer yo, pero mi vida está en las manos de Dios. Él se va a encargar.
cómo desde hace 6 años, de toda, así como en la promesa que les leí, ¿no? Que dice, he estado en todo cuanto has hecho y he quitado a todos tus enemigos de delante de ti. Cada dificultad, cada problema que me ha venido, no he hecho nada más que solo esperar, ¿no? Que Dios me ayude. Que nada puedo hacer yo, nada puedo hacer. Pero todos los días, cada mañana, son nuevas sus misericordias, ¿no? Así nosotros podamos vivir, siempre esperando. Sin falta, Dios nos va a ayudar, ¿no? En cada una de las cosas. Bueno, hoy hasta aquí comparto, hermanos. Ya tiempo de oración es oro. Bueno, es que no sé si es anuncios o oración. Oración. Bueno, voy a orar, hermanos. Voy a orar. Amado Padre Dios, Señor, en esta noche te agradecemos, Dios, por la oportunidad que tú nos das, Dios, que habiendo sido personas, Padre Dios, en este mundo, muertas, Señor, en nuestro pecado, tú tuviste a bien, Señor, el enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor. Tú, Padre Dios, le has dado el ministerio de la reconciliación, Señor. Por medio de él, Dios reconcilió consigo al mundo, Señor, por la sangre derramada del Señor Jesucristo, Padre. Por eso te agradecemos, Padre Dios, porque nos has dado esta oportunidad y este privilegio inmerecido, tan grande, Dios, de haber recibido la salvación, Señor, y de formar parte de tu iglesia, a través de la cual tú, Padre, nos muestras tu amor todos los días, Señor. Gracias te damos, Padre Dios, por los hermanos de la sede de la iglesia en Guadalajara, Señor, que tú les permites, Dios, constantemente también el ver las obras de Dios, Señor. Constantemente tú nos empujas, Dios, a buscarte, a clamar a ti, pero en ese camino, Dios, vemos tu compañía, vemos tu mano poderosa que nos guarda, que nos cubre, que nos protege, Padre Dios. Gracias, Señor, te damos por el amor tan grande que nos tuviste, Padre Dios. Y te pedimos por la iglesia, Señor, nuestra sede aquí en Guadalajara, Señor, que tú le sigas bendiciendo, Dios, a todos los hermanos, a los pastores, a los evangelistas, Dios. Tú le sigas dando de tu gracia, le sigas guiando con tu espíritu, Padre, para que sean, Señor, los portadores del Evangelio, Dios, a través de quienes tú sigas expandiendo, Señor, el reino de los cielos aquí en la tierra. Te agradecemos, Señor, en esta noche y todo lo ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que envíes, Señor, y guardes a los hermanos en su camino de regreso, Padre. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo.